Todavía recuerdo el momento exacto en que vibró mi teléfono con ese mensaje, el que destrozó todo lo que había construido durante 5 años. Hay personas que simplemente no están destinadas a ser madres. Disfruten de las fotos de mis vacaciones. Me llamo Kimberly y estaba sentada en mi coche frente a la clínica de fertilidad cuando llegó el mensaje de mi hermana Sandra. Acababa de terminar mi consulta con el Dr. Walsh, hablando de mi próximo ciclo de FIV, para el que había ahorrado $50,000 trabajando en 2 empleos y viviendo a base de arroz y frijoles. El que se suponía que finalmente haría realidad mis sueños de ser madre. Pero cuando abrí la aplicación de mi banco para programar el ingreso, se me encogió el estómago. El saldo de la cuenta marcaba $127,34. Debe haber algún error, susurré, refrescando la pantalla repetidamente. Pero la verdad estaba ahí mismo, en el historial de transacciones, una transferencia de $50,000 a Sandra Emerson X procesada ayer por la tarde. Con las manos temblorosas, llamé al banco. Sí, señora, dijo la representante. La transferencia se autorizó con tus credenciales. Tu hermana tenía acceso a tu cuenta como contacto de emergencia. Me quedé sin aliento. El mundo daba vueltas mientras llegaban más mensajes de Sandra, fotos de ella descansando en una playa prístina, con un cóctel en la mano. Gracias por financiar las vacaciones de nuestros sueños, hermanita. Scott y yo necesitábamos esto de verdad. Sandra, ¿qué has hecho?, respondí, casi sin mover los dedos. Ese dinero era para mi FIV, mi última oportunidad. Ay, por favor, respondió al instante. Tienes 37 años. Quizás esto sea una señal para que dejes de estar tan desesperada. Algunas mujeres no están destinadas a tener hijos. Acéptalo y sigue adelante. Me quedé allí sentada leyendo y releyendo sus palabras hasta que se me nubló la vista. La crueldad no me sorprendió. Sandra siempre había sido así, la favorita de mamá, la princesa que no podía hacer nada malo. Sonó mi teléfono. Era Virginia. Kim, ¿estás bien? Llegas tarde al café. Se lo llevó, susurré. Sandra me robó el dinero de la FIV. ¿Qué? La voz de Virginia se alzó bruscamente. Voy a buscarte. ¿Dónde estás? En el estacionamiento de la clínica. No te muevas. 20 minutos después, Virginia me abrazaba mientras yo sollozaba. Arreglaremos esto, repetía una y otra vez. Presentaremos cargos. No puede salirse con la suya. Pero ambas sabíamos que lo haría. Sandra siempre lo hacía. ¿Recuerdas cuando me pidió prestado mi fondo para la universidad? Me sequé los ojos. Mamá dijo que era egoísta por no ayudar a mi hermana a perseguir sus sueños, que siempre podía pedir préstamos. Virginia apretó la mandíbula. Tu madre lo permitió todo. Mi teléfono vibró de nuevo. Sandra había publicado una historia en Instagram, su mano con la manicura perfecta sosteniendo una copa de champán contra un atardecer de fondo. El pie de foto decía, viviendo mi mejor vida. A veces el universo te da justo lo que necesitas. No puedo respirar, susurré. 5 años de horas extras, tutorías, viviendo en ese apartamento diminuto. Se acabaron, simplemente se acabaron. Llamamos a la policía, declaró Virginia, sacando su teléfono. No. Algo frío y duro se cristalizó en mi pecho. Usó mis credenciales. El banco no ayudará, y sabes que mamá y papá estarán de su lado, siempre lo hacen. ¿Y luego qué? Me quedé mirando la publicación de Sandra. La última publicación de Andra en Instagram me hizo sentir algo dentro. La hermana que siempre había necesitado mi ayuda, mi dinero, mi sacrificio, finalmente había ido demasiado lejos. Nada que dije en voz baja por ahora. Nada. Virginia parecía preocupada. Kim, lo digo en serio, ya no quiero intentar arreglar las cosas con ella. Ya no soy la responsable, la comprensiva. Respiré hondo. Acababa de matar el último vestigio de amor fraternal que me quedaba. Me estás asustando un poco, admitió Virginia.
Solté una risa hueca. Me alegro, porque me estoy asustando a mí misma. Más tarde esa noche, sola en mi apartamento, revisé las redes sociales de Sandra. Su vida perfecta financiada por mis sueños rotos. Fue entonces cuando noté algo extraño en sus publicaciones recientes, sutiles indicios sobre un secreto especial y grandes noticias próximamente. Incluso había una foto críptica de zapatos de bebé con la leyenda "Mirando escaparates". Mi teléfono vibró con un mensaje de nuestra madre: Sandra planea compartir noticias emocionantes este fin de semana. Cena familiar el domingo. Estarás allí, ¿verdad? Ella te pidió específicamente que vinieras. Tecleé, no me lo perdería, con dedos temblorosos, incluso con la bilis subiendo por mi garganta. Porque si mis sospechas eran ciertas, el karma estaba a punto de ofrecerme algo mucho más interesante que las vacaciones robadas de Sandra en la playa. Y esta vez, no sería la hermana comprensiva. Esta vez, estaría lista. No llegué a esa cena familiar. En cambio, Sandra apareció en mi puerta 3 semanas después, con el rímel corrido por la cara y el bolso de diseñador apretado contra el pecho como un escudo. Necesito tu ayuda, dijo con voz entrecortada. Me quedé en la puerta, inmóvil. Qué rico, considerando que la última vez que necesitaste ayuda, vaciaste mi cuenta bancaria. Por favor, Kim, se le quebró la voz. Estoy embarazada. Ahí estaba, la confirmación que había estado esperando. Observé su rostro, notando la ligera hinchazón bajo su blusa cara. Felicidades. Seguro que mamá y papá están encantados. ¿Puedo pasar? Me hice a un lado, observándola mientras se acomodaba en mi sofá desgastado, el mismo del que se había burlado por considerarlo andrajoso la Navidad pasada. Su maquillaje perfecto no podía ocultar las ojeras ni el temblor de sus manos. Hay complicaciones, susurró. El bebé, encontraron problemas durante la revisión. Necesito atención especializada, pero la empresa de Scott lo acaba de despedir. Perdimos el seguro. Fui a la cocina y llené un vaso de agua. No para ella, sino para mí. Necesitaba algo que hacer con las manos antes de ceder al impulso de tirar algo. ¿Cuánto?, pregunté secamente. Solo el especialista cuesta $15.000. Luego está el seguimiento, las posibles hospitalizaciones. Tragó saliva con dificultad. Estamos hablando de unos $40.000 más. ¿Y sí? ¿Y sí qué? Si necesito atención de emergencia. El médico dice que soy de alto riesgo. Solté una carcajada que sonó más como un sollozo. $40.000. Qué conveniente. Casi exactamente lo mismo que me robaste. Lo sé, susurró. Sé que lo que hice fue horrible, pero esto es diferente. Es la vida de un bebé. ¿Y cuál fue mi fondo de FIV? ¿Una broma? Bajé el vaso tan duro que el agua se derramó por el borde. Que soñaba con tener un hijo cuando tú. Me escribió diciendo que algunas personas no están destinadas a ser madres. ¿Qué quisiste decir exactamente? Se estremeció. Estaba borracha, era una estúpida, lo siento. No, no lo sientes, estás desesperada. Me acerqué más y la vi encogerse. Solo estás aquí porque se te acabaron las opciones. Ya te gastaste todo el dinero de las vacaciones. La cara de Sandra se arrugó. Tuvimos que usarlo para la entrada de la casa, la que estaba cerca de mamá y papá. Dijeron que era perfecta para una familia en crecimiento. Claro que sí. Sonreí, pero no había calidez en mi sonrisa. Así que me robaste el dinero, compraste una casa, ¿y ahora necesitas que te rescate otra vez? Por favor, susurró. Te lo devolveré, lo prometo. ¿Cómo prometiste devolverme el dinero de la universidad? Negué con la cabeza. ¿O el dinero que pediste prestado para tu boda? Oh. Ya lo entiendo. Espetó, un destello de la antigua Sandra apareciendo. Entonces se contuvo, con los hombros hundidos. Lo entiendo, he sido terrible, pero esto ya no se trata de mí. Caminé hacia mi ventana,
mirando el estacionamiento de mi complejo de apartamentos, el que había planeado dejar una vez que tuviera a mi bebé. ¿Sabes qué fue lo peor? No el dinero, ni siquiera ese mensaje cruel. Fue darme cuenta de que mi propia hermana podía ver mi sueño más profundo y decidir que no valía la pena respetarlo. El silencio se extendió entre nosotras. Finalmente, Sandra habló. ¿Qué quieres que haga? Me volví hacia ella. ¿Qué te hace pensar que quiero algo? Porque conozco esa mirada. Se abrazó a sí misma. Vas a ayudarme, ¿verdad? Pero habrá condiciones. Chica lista. Me senté frente a ella. Sí, puede que te ayude, pero primero tienes que entender algo. Esto no es perdón. Esto no es amor fraternal. Esto es una transacción. ¿Qué tipo de transacción? Del tipo en el que aprendes exactamente lo que se siente, que alguien más controle tus sueños. Me incliné hacia adelante. ¿Estás lista para escuchar mis condiciones? La mano de Sandra se posó en su estómago, protectora. No tengo elección, ¿verdad? Oh, pero tú sí. Sonreí de nuevo, sintiendo esa fría certeza instalarse en mi pecho. Puedes salir por esa puerta ahora mismo, volver con mamá y papá. Estoy segura de que encontrarán algo. Siempre lo hacen por ti. Se quedó quieta, con lágrimas deslizándose por sus mejillas. Dime tus condiciones. Todavía no. Me puse de pie. Primero, quiero que le escribas a mamá. Dile que viniste a verme. Dile que hiciste con mi dinero, todo. Kim, hazlo ahora. Quiero mirar. Con dedos temblorosos, Sandra sacó su teléfono. Mientras escribía, vi la respuesta de nuestra madre aparecer casi de inmediato. Oh, cariño, estoy segura de que tu hermana lo entiende. La familia ayuda a la familia. Perfecto, susurré, más para mí que para Sandra. Ahora podemos empezar. ¿Quieres que haga qué? A Sandra se le quebró la voz al exponer mi primera condición. Una videoconfesión, repetí con calma. Todos los detalles de cómo me robaste el dinero de la FIV, en qué lo gastaste y por qué lo hiciste. Luego lo publicarás en Instagram, Facebook y lo enviarás a tu lista de correo del trabajo. No puedo. Apretó con más fuerza su bolso de diseñador. Perderé mi trabajo, a mis amigos. Tus amigos deberían saber quién. ¿De verdad eres amiga de? Saqué mi teléfono y empecé a grabar. Practiquemos. Mira a la cámara y di la verdad, toda. Virginia, que había llegado a mitad de la conversación, se removió incómoda en un rincón. Kim, quizá esto ya está yendo demasiado lejos. No, dije con firmeza, ya es suficiente. Empieza a hablar, Sandra. Mi hermana miró fijamente a la cámara, con lágrimas manchadas de rímel rodando por sus mejillas. Accedí a la cuenta bancaria de mi hermana usando sus credenciales de emergencia. Robé $50.000 que había ahorrado para tratamientos de FIV. Los gasté en unas vacaciones y la entrada de una casa, y luego le dije que no estaba destinada a ser madre. ¿Y por qué lo hiciste? La voz de Sandra se volvió apenas audible. Porque sabía que podía salirme con la mía. Porque siempre tengo la perfección. Dejé de grabar. Ahora hazlo de nuevo, pero esta vez menciona cuánto trabajé para ahorrar ese dinero. Kimberly, advirtió Virginia, esta no eres tú. Tienes razón, asentí. La yo de antes ya le habría hecho un cheque a Sandra, sin hacer preguntas. La yo de antes se habría tragado su dolor y se habría hecho la hermana comprensiva. Pero esa Kimberly murió el día que recibió ese mensaje de texto. Sandra nos miró, desesperada. ¿Qué más? ¿Cuáles son tus otras condiciones? Me senté frente a ella. Una vez publicado el vídeo, escribirás una carta formal a tu departamento de RRHH admitiendo el fraude financiero. Copiarás a tu jefe, Kingsley. Eso es un suicidio profesional. Debería haberlo pensado antes de cometer un fraude de verdad, me encogí de hombros. Pero aquí está la cuestión,
Haces esto y yo cubro tu primera cita con el especialista. Son $15.000. ¿Y el resto?, susurró. Lo hablaremos después de que termines con la primera parte. Le envié el vídeo de práctica a su teléfono. Tienes 24 horas. Sandra se fue poco después, agarrando el papel donde había escrito mis exigencias. Virginia se quedó, con la preocupación grabada en el rostro. Esto no te está curando, dijo en voz baja. No debería. Empecé a lavar los platos que Sandra había dejado intactos. Se supone que le enseña las consecuencias. Mi teléfono vibró. Era Scott, el marido de Sandra. Estás siendo cruel. Está embarazada y asustada. Le respondí, y yo no tenía hijos y me traicionaron. Qué curioso cómo funciona eso. A la mañana siguiente, el vídeo de la confesión de Sandra apareció en sus redes sociales. Lo había hecho en una sola toma, con lágrimas corriendo por su rostro mientras detallaba sus acciones. Los comentarios empezaron a llover de inmediato. Dios mío. ¿Cómo pudiste hacerle eso a tu propia hermana? Es repugnante. Siempre supe que tu vida perfecta era falsa. Por la tarde, su jefe, Kingsley, había recibido la carta de recursos humanos. Sandra me envió una captura de pantalla de su respuesta. Tenemos que hablar de esto inmediatamente. En mi oficina, mañana a las 9 de la mañana. Comprobante de la reunión, le respondí, y transferiré el pago del especialista. Me estás destrozando la vida, respondió. No, te estoy mostrando lo que se siente al perder todo por lo que has trabajado. La diferencia es que recibes algo a cambio. No recibí nada más que un mensaje burlón. Virginia llamó más tarde esa noche. El marido de Sandra está hablando de... La demanda dice que le estás causando angustia emocional a una mujer embarazada. Me reí. Que lo intente. Tengo copias de todo, las transferencias bancarias, su confesión, ese mensaje. ¿De verdad quiere que esto empeore? ¿Cuál es tu objetivo, Kim? Me miré fijamente en la ventana, sin apenas reconocer a la mujer en la que me había convertido. Justicia, o tal vez solo la satisfacción de ver cómo su vida perfecta se desmoronaba como la mía. Mi teléfono se iluminó con otro mensaje de Sandra. Reunión con Kingsley mañana confirmada. Estoy en libertad condicional pendiente de investigación. Mamá está furiosa contigo. Por supuesto que sí, respondí. Pero aquí está la cuestión, Sandra, mamá no puede arreglar esto por ti, solo yo puedo. Y esto es solo el comienzo. Le envié la confirmación de pago del especialista y luego añadí, por cierto, ese armario de diseñador tuyo, del que estás tan orgullosa. Empieza a fotografiarlo todo. Lo vas a necesitar para la segunda fase. ¿Qué quieres decir? Ya verás. Dulces sueños, hermana. No olvides etiquetarme en la actualización de la reunión de mañana. Dejé el teléfono, sintiendo esa fría satisfacción ahora familiar instalarse en mi pecho porque Sandra aún no lo sabía, pero su humillación pública era solo el principio. Las consecuencias del vídeo de la confesión de Sandra fueron rápidas y despiadadas. Su imperio de redes sociales cuidadosamente seleccionado, todas esas fotos perfectamente filtradas de vacaciones de lujo y compras de diseñadores, se derrumbó en cuestión de días. Sus seguidores pasaron de ser fanáticos adoradores a críticos enojados, cada comentario un recordatorio de su traición. ¿Cómo va el trabajo? Pregunté durante nuestra llamada semanal de actualización, que insistí en grabar. Me han trasladado a una oficina trasera, le temblaba la voz a Sandra. Lejos de los clientes. Kingsley dice que mis problemas de reputación me convierten en una carga. Es fascinante cómo las acciones tienen consecuencias, ¿verdad? Antes de que pudiera responder, mi teléfono vibró con otra llamada, mamá. Puse a Sandra en espera. ¿Qué le estás haciendo a tu hermana? La voz de mamá temblaba de rabia. Está teniendo ataques de pánico. El médico dice que tiene la presión arterial peligrosamente alta. Ah, ¿ahora te preocupan los problemas médicos?, pregunté. Mantuve la voz extrañamente tranquila.
¿Dónde estaba esa preocupación cuando Sandra me robó el dinero del tratamiento de fertilidad? Eso fue diferente. Necesitaba. La interrumpí. ¿Qué necesitaba tan desesperadamente que justificara destruir mis sueños? Es tu hermana. Y yo era su hermana cuando vació mi cuenta, cuando se burló de mi infertilidad. Deja de ser tan dramática, espetó mamá. Siempre puedes volver a ahorrar. Sandra necesita ayuda ya. Reí, un sonido hueco que pareció sorprendernos a ambos. ¿Sabes qué? Tienes razón. Sandra necesita ayuda ya, así que yo la ayudaré. Volví a la llamada de Sandra. La cita con el especialista reveló complicaciones, ¿verdad? Sí, susurró. Quieren que esté en reposo en cama con cuidados de enfermería a domicilio. Es caro. Por favor, suplicó. El seguro no lo cubre. Scott sigue desempleado. No podemos permitirnos. Yo cubriré la mitad, la interrumpí. Considera los intereses de lo que robaste. La mitad no será suficiente. La enfermera sola cuesta $4.000 a la semana. Entonces te sugiero que empieces a vender cosas. Hice una pausa, asimilando la idea. Todos esos bolsos de lujo que te encantan, esos zapatos de diseñador que presumen. Hora de liquidar. Sandra se quedó sin aliento, pero, ¿qué no vale más la salud de tu bebé que tu colección de Gucci? La línea se quedó en silencio, salvo por sus sollozos ahogados. Por fin, se oyó la voz de Scott. Era evidente que había estado escuchando. ¡Qué desarmada!, gruñó. ¿Arriesgarías la vida de tu sobrino o sobrina por venganza? Interesante elección de palabras. Scott no lo hacía. Sandra estaba arriesgando la vida de mis futuros hijos al robarme el dinero de la FIV. ¿O solo importan sus posibles hijos? Colgó. 10 minutos después, Sandra me envió un mensaje: vale, lo venderé todo. ¿Contenta ya? Todavía no, respondí, porque no vendes en eBay ni en tiendas de segunda mano. Tengo algo más apropiado en mente. Al día siguiente, Virginia me ayudó a organizar una subasta benéfica en el refugio para mujeres donde hacía voluntariado. ¿De verdad vas a obligarla a vender sus cosas aquí? ¿Dónde mejor? Preparé los volantes de la subasta. Todas las ganancias se dividirían entre su atención médica y el programa para madres solteras del refugio. Poético, ¿no crees? Has cambiado, observó Virginia. No, simplemente dejé de fingir que me siento cómoda haciendo la felpudo de todos. Mi teléfono vibró de nuevo, otro mensaje furioso de mamá. Sandra está llorando en mi cocina, dice que la estás obligando a vender sus cosas a los pobres. ¿Por qué no puedes ayudarla discretamente como lo haría una verdadera hermana? Algo dentro de mí se quebró. Le di al teléfono en lugar de responderle. Déjame aclarar algo, le dije cuando contestó. Dejé de ser una verdadera hermana el día que Sandra decidió que mis ahorros valían menos que sus vacaciones. ¿Quieres saber por qué hago esto? Porque durante 37 años, te vi excusar su comportamiento. Te vi sacrificar mis necesidades por sus deseos. Bueno, ¿sabes qué? Ya no soy la responsable de arreglarlo todo. Es el turno de Sandra de sacrificarse. Pero no puedes escabullirte de esto. Tu preciosa princesa finalmente enfrenta las consecuencias, y no puedes soportarlo. Qué lástima que esto esté sucediendo. Colgué antes de que pudiera responder y me giré hacia Virginia, que me miraba con los ojos muy abiertos. ¿Te sientes mejor?, preguntó. De hecho, sí. Cogí mi teléfono cuando vibró con un nuevo mensaje de Sandra, una foto de ella desplomada en el sofá de mamá, conectada a un tensiómetro. ¿Esto era lo que querías? Verme sufrir, había escrito. Le respondí, no, Sandra. Esto es lo que necesitaba para que finalmente entendieras lo que se siente que alguien más controle tu futuro. La subasta es el sábado a las 2 de la tarde. No llegues tarde. Luego añadí, y ponte algo bonito. Desfilarás cada pieza antes de que se venda. Cada cosa que compraste mientras yo comía ramen para ahorrar para la FIV.
Tu público merece ver exactamente cuánto valieron mis sueños para ti. La sala comunitaria del refugio para mujeres estaba abarrotada. Sandra estaba de pie al frente, pálida y temblorosa, mientras yo tomaba el micrófono. Chicas, bienvenidas a nuestra subasta benéfica especial, anuncié. Los artículos de hoy provienen de una persona muy privilegiada. Una donante que está aprendiendo valiosas lecciones sobre el karma y las consecuencias. Sandra nos mostró la primera pieza. Con manos temblorosas, levantó un tacón Christian Louboutin de suela roja, talla 37. Susurró, precio de venta, $940, comprado. Añadí alegremente, la misma semana que estuve trabajando horas extras en el centro de tutorías para ahorrar para la FIV. La oferta inicial es de $200. La sala bullía de emoción mientras se levantaban las manos. Sandra se estremecía con cada oferta, viendo cómo su colección, cuidadosamente seleccionada, se vendía por una fracción de lo que había pagado. A continuación, mencioné un bolso clásico de solapa de Chanel. ¿Cuándo lo compraste, Sandra? Ah, sí, al día siguiente de que me vaciaras la cuenta. Por favor, susurró. ¿Qué es eso? Defiende nuestras ofertas, hermana. Una joven al fondo levantó la mano. Pregunta, ¿por qué está vendiendo todo esto? Sonreí. Excelente pregunta. Sandra, ¿quieres explicarlo? Se aferró al podio, con lágrimas a punto de derramarse. Yo, le robé los ahorros de mi hermana para la FIV. Ahora estoy embarazada con complicaciones y necesito el dinero para la atención médica. La sala quedó en silencio. Entonces, otra mujer habló. Espera, ¿robaste dinero que debía ayudar a tu hermana a tener un bebé? Sandra sintió con tristeza. ¿Y ahora necesitas ayuda con tu propio bebé? Otro asentimiento. La mujer silbó en voz baja, eso sí que es karma. La subasta continuó. Cada artículo venía con una historia sobre lo que Sandra había estado haciendo mientras yo ahorraba, lo que había dicho cuando me quitó el dinero. Para la tercera hora, apenas podía mantenerse en pie. Cansado, le pregunté durante un descanso, imagínate lo cansado que estaba trabajando en 2 trabajos durante 5 años. Necesito sentarme. Murmuró, el bebé, bien, un descanso de 10 minutos, pero esa colección desordenada no se va a vender sola. Virginia apareció a mi lado. No tiene buena pinta, Kim. Sobrevivirá, a diferencia de mis sueños de maternidad. La subasta se reanudó. Casi al final, cogí el último bolso de Chanel, el más nuevo, aún con etiquetas. Este es especial, anuncié, porque en lugar de venderlo, lo regalo. Sandra levantó la cabeza de golpe. Hice un gesto a un adolescente de la última fila. María, sube aquí, por favor. Una joven, de apenas 18 años, se adelantó, acunando a su bebé. María empieza la universidad el mes que viene, expliqué. Beca completa. Ha estado ahorrando para libros de texto mientras trabaja por las noches en un restaurante, hoy se lleva algo bonito. Le di la bolsa. Sandra se ahogó mientras María me abrazaba con lágrimas en los ojos. Esa bolsa valía $7.000, siseó Sandra. Cuando la gente se dispersó, dije, es curioso cómo el dinero significa algo diferente cuando lo has ganado tú mismo. Scott irrumpió por la puerta, con el rostro lleno de ira. Esto se acaba ya. Ya la has humillado bastante. De hecho, revisé mis notas. Todavía tenemos que revisar su colección de joyas. Me la llevo a casa, gruñó, sujetando el cuerpo tembloroso de Sandra. Y llamaremos a nuestro abogado. Levanté mi teléfono. Genial. Les enviaré la confesión en vídeo de Sandra junto con los registros bancarios que demuestran su fraude. Debería ser un caso interesante. ¿Estás disfrutando esto?, susurró Sandra, viéndome sufrir. No más de lo que disfrutaste. Tráeme esas fotos de las vacaciones después de robarme el dinero. Empecé a empacar los registros de la subasta. Por cierto, hoy recaudamos $32,000,
la mitad va para tu atención médica, la otra mitad para los programas del refugio. Parece justo, ¿no crees? Scott ayudó a Sandra a llegar a la puerta, pero yo no había terminado. Ah, y Sandra, la atención de enfermería que necesitas va a costar más de lo que recaudamos hoy. Mucho más. Se volvió pálida. ¿Qué dices? Digo que hay más por venir porque ese especialista que necesitas, el que atiende embarazos de alto riesgo, no acepta pagos a plazos. ¿No has hecho suficiente?, exigió Scott. Eso depende, respondí con frialdad. ¿Sandra ha aprendido lo suficiente? Porque tengo una última condición para cubrir el resto de su atención médica, y créeme, no le va a gustar. ¿Qué condición?, preguntó Sandra con voz apenas audible. Sonreí, pensando en los documentos de tutela que había redactado mi abogado. Hablémoslo mañana. Por ahora, vete a casa a descansar. Piensa en todo lo que has perdido hoy. Al irse, Virginia me tocó el brazo. ¿Seguro lo de la tutela? Totalmente. Observé cómo Sandra se alejaba, porque a veces la mejor venganza no es solo quitarle algo a alguien, sino hacerle vivir con las consecuencias para siempre. Los últimos asistentes a la subasta salieron en fila, dejándome sola con los restos de la vida perfecta de Sandra esparcidos por la habitación. Parecía poesía, su fachada cuidadosamente construida, desmantelada pieza por pieza, igual que ella desmanteló mis sueños. ¿Qué quieres? La voz de Sandra se quebró mientras miraba los documentos legales esparcidos sobre la mesa de mi cocina. Derechos de tutela, repetí con calma. Si algo te sucede durante este embarazo de alto riesgo, me convierto en el tutor legal del bebé. No mamá, no Scott, yo. Scott golpeó la mesa con la mano. Esto es una locura. No puedes simplemente, de hecho, si puedo. Le acerqué una carpeta con copias del fraude bancario de Sandra, el vídeo de su confesión y las quejas de recursos humanos. A menos que prefieras encargarte de estas facturas médicas tú sola. Es chantaje. Balbuceó. No, es el seguro. Me volví hacia Sandra. El especialista que necesitas, el Dr. Benson, cobra $85.000 por todo tu embarazo. Eso sin contar las hospitalizaciones ni las urgencias. ¿Sigues hablando de chantaje? Las manos de Sandra temblaban al tocarse la barriga. ¿Quieres a mi bebé? Quiero asegurarme de que tu hijo esté bien cuidado si algo sale mal. Dada tu trayectoria de responsabilidad, diría que es razonable. Buscaremos otro médico, declaró Scott. El Dr. Benson es el único especialista en embarazos de alto riesgo en 3 estados que se ocupa de tu problema, repliqué. Pero claro, ve de médico en médico mientras el estado de Sandra empeora. Estoy segura de que saldrá genial. La habitación se quedó en silencio, salvo por los sollozos de Sandra. Finalmente, susurró, intentas robarme a mi bebé como yo te robé la oportunidad de tener uno. No, Sandra, me estoy asegurando de que si algo te pasa, tu hijo no sea criado por alguien. Alguien que cree que está bien destruir los sueños de vacaciones de los demás. Mi teléfono vibró, mamá volvió a llamar. Rechacé la llamada. Lleva días llorando, dijo Sandra, rogándole a papá que la ayudara con las facturas médicas. Rehipotecaron su casa, pero no es suficiente. Reí suavemente. Claro que sí. Prefieren endeudarse antes que ver a su preciosa princesa sufrir las consecuencias. Scott sacó su teléfono. Voy a llamar a nuestro abogado. Perfecto. Pregúntales qué opinan sobre los cargos por fraude, ya que estás. Recogí los papeles. Tienes 24 horas para decidir. El Dr. Benson necesita una respuesta para el viernes. Has cambiado, susurró Sandra. Te has vuelto cruel. No, me he vuelto como tú. ¿No es curioso cuánto odias ver cómo usan tus propias tácticas en tu contra? Más tarde esa noche, sonó el timbre. Era Sandra, sola, con aspecto exhausto. ¿Dónde está Scott?, pregunté, abriéndola. En casa de mamá. No está llevando bien esto, se dejó caer en mi sofá. El abogado dijo que no tenemos caso,
no con las pruebas que tienes. Una abogada inteligente, Kim. Me miró con los ojos enrojecidos. ¿Qué pasa si firmo? Si te otorgo la tutela, mañana le transfiero el pago completo al Dr. Benson. Recibes la atención que necesitas, tu bebé tiene una oportunidad, y si algo me pasa, entonces crío a tu hijo con la misma dedicación con la que criaría el mío. Me senté frente a ella. El hijo que probablemente nunca tendré ahora, gracias a ti. Se estremeció. Nunca pensé. Ese es el problema, Sandra. Nunca piensas en nadie más que en ti misma. Sacó un bolígrafo con manos temblorosas. Firmaré, no por el chantaje, sino porque. Tragó saliva con dificultad. Porque tienes razón. No confío en que Scott críe a un bebé solo ni en que mamá y papá lo hagan mejor con mi hijo que con nosotros. La observé mientras firmaba cada página, con lágrimas cayendo sobre los documentos. Una cosa más, dije cuando terminó. El segundo nombre del bebé, lo elijo yo. ¿Por qué? Porque cada vez que digas el nombre completo de tu hijo, quiero que recuerdes lo que hiciste, lo que te costó. Se levantó, presionándose la espalda baja con una mano. ¿Cuándo te volviste tan fría? El día que leí tu mensaje de texto sobre que no estaba destinada a ser madre. Recogí los papeles firmados. El pago se enviará al Dr. Benson mañana por la mañana. Su oficina te llamará para programar tu primera cita. Al llegar Sandra a la puerta, se giró. El bebé es una niña. Sentí que algo se agrietaba en mi muro de hielo cuidadosamente construido. Una niña, la hija que soñé tener. Me alegra saberlo, dije en voz baja. Cuídala mientras puedas. Después de que se fuera, llamé a Virginia. Firmó, le dije. ¿Y a qué sabe la victoria? Me quedé mirando los papeles de la tutela, la firma temblorosa de Sandra, como cenizas. Pero al menos esta vez son sus cenizas, no las mías. Mi teléfono se iluminó con un mensaje de Sandra. Lo siento por todo. Sé que es demasiado tarde, pero lo siento. No respondí. Algunas heridas son demasiado profundas para disculparse, y algunas victorias se sienten vacías incluso cuando se ganan. Pero al menos ahora Sandra entendía que todo sueño tiene un precio. Y a veces el karma te hace pagarlo todo. La llamada llegó a las 3:47 de la madrugada. Sandra estaba de parto, 2 meses antes de lo previsto. ¿Dónde está Scott?, pregunté mientras entraba corriendo al hospital. Viaje de negocios, respondió la enfermera. No podemos contactarlo. Pregunta por ti. Encontré a Sandra en la sala de partos, con el rostro contraído por el dolor. Los monitores pitaban frenéticamente, mostrando picos peligrosos en su presión arterial. Kim, jadeó, buscando mi mano. Tengo miedo. Por un momento, casi me aparto. Entonces vi el terror en sus ojos y recordé que una vez fuimos hermanas, que lo compartíamos todo antes de que el dinero y los celos nos envenenaran. Estoy aquí, dije, apretándole la mano. ¿Qué dice la doctora Benson? Cesárea de emergencia, susurró. La bebé está en peligro. Necesitan que firmen los formularios de consentimiento. Apareció una enfermera con un montón de papeles. ¿Eres familia? Soy su hermana y tengo un poder notarial médico. Saqué los documentos de tutela que había llevado para llevar a todas partes. Firma aquí, señaló la enfermera. Rápidamente, mientras firmaba, vi el espacio en blanco para el nombre de la bebé. Sandra vio hacia donde miraba. Grace, dijo en voz baja. Quiero llamarla Grace. Recordé nuestro acuerdo sobre el segundo nombre. Grace Catherine, respondí. Catherine, mi segundo nombre. Sandra asintió débilmente. De acuerdo, señora X. Apareció el Dr. Benson, completamente lavado. Tenemos que irnos ya, Kim. Sandra me agarró del brazo. Si pasa algo, no, escúchame. Si pasa algo, dile que lo siento. Dile que fui egoísta y cruel, pero que la quería. Tragó saliva con dificultad. Háblale de ti,
de cómo su tía era la fuerte, la buena. No va a pasar nada, dije con firmeza, pero me tembló la voz. Prométemelo. Lo prometo. Ahora lucha, Sandra. Lucha por ella. Se la llevaron en camilla, dejándome sola en el pasillo. Llamé a Virginia y luego a nuestros padres. El teléfono de Scott seguía saltando al buzón de voz. Pasaron horas en la sala de espera. Mamá llegó, maquillada a la perfección a pesar de lo temprano que era, e inmediatamente empezó a criticar mi gestión de la situación. Si no la hubieras hecho pasar por todo ese estrés con tus planes de venganza. No, la interrumpí. No te atrevas a culparme. ¿Dónde está papá? Demasiado alterado para venir. Esto es demasiado para él. Claro que sí, murmuré. Nunca ha pasado por nada difícil en su vida. Entonces apareció el doctor Benson, todavía con el uniforme quirúrgico. Su expresión me paró el corazón. El bebé está estable, dijo rápidamente. Pesó 2,5 kilos. Está en la UCI, pero sus constantes vitales son fuertes. Y Sandra dudó. Hubo complicaciones. Perdió mucha sangre. Tuvimos que hacerle una histerectomía de urgencia. Está en estado crítico. Mamá se desplomó en una silla, gimiendo. Me quedé de pie. ¿Qué posibilidades tiene? Las próximas 24 horas son cruciales. Es joven, eso la beneficia, pero hizo una pausa. Deberían prepararse. Caminé hacia la ventana de la UCI mientras mamá llamaba a papá. A través del cristal, pude ver un pequeño bulto en una incubadora. Grace Catherine, mi sobrina, posiblemente mi pupila. Es hermosa, dijo Virginia en voz baja, apareciendo a mi lado. Aún con todos los tubos, se parece a Sandra. Cariño, susurré, recuerdo el día que la trajeron a casa del hospital. Estaba tan emocionada de ser hermana mayor. Sigue siendo su hermana mayor. ¿Lo soy? A veces me pregunto si me pasé de la raya, si fui demasiado lejos. ¿Hiciste lo que tenías que hacer para sanar? ¿Me curé o simplemente repartí el dolor? Una enfermera se acercó. ¿Eres Kim? Tu hermana está despierta, pregunta por ti. Encontré a Sandra en la UCI, pálida como las sábanas, pero viva. Abrió los ojos de golpe cuando me acerqué. Grace, susurró. Es perfecta, pequeña, pero luchadora como su tía. La mano de Sandra encontró la mía. Los papeles de la tutela, no pienses en eso ahora. No, escucha, quédatelos. Aunque lo logre, quédatelos. La miré fijamente. ¿Qué? Tenías razón en todo. No se me dan bien las responsabilidades, las consecuencias. Pero tú sí. Su voz se apagaba. Prométemelo. Estarás en su vida. Enséñale a ser mejor que yo, Sandra. Prométemelo. Te lo prometo. Se quedó dormida, y entonces los monitores pitaron sin parar. Me quedé allí, observando la respiración de mi hermana, pensando en ciclos de dolor y sanación, de venganza y redención. Mi teléfono vibró, Scott por fin había devuelto la llamada. Salí al pasillo para responder. ¿Dónde demonios estás?, pregunté. En Las Vegas, dijo arrastrando las palabras, con amigos. Cerré los ojos, comprendiendo. Algunos patrones se repiten generación tras generación, pero tal vez, solo tal vez, Grace Catherine rompería el ciclo. Volví a la ventana de la UCI, apretando la mano contra el cristal. Hola, pequeña, susurré. Tu historia va a ser diferente, te lo prometo. Está creciendo muchísimo, comentó Virginia, viendo a Grace gatear por el suelo de mi sala. 8 meses y ya intentando dominar el mundo. Cogí a mi sobrina en brazos mientras se dirigía a la estantería, igual que su madre a esa edad. Hablando de Sandra, mi teléfono vibró con su mensaje diario de salud. ¿Cómo está hoy? Le envié una foto de Grace intentando comerse un bloque de plástico. La recuperación de Sandra había sido lenta, tanto física como emocionalmente.
Después de que la escapada de Scott a Las Vegas terminara en divorcio, se mudó con nuestros padres, teletrabajando y asistiendo a terapia 3 veces por semana. Como mañana vendría a su visita de fin de semana, le escribí. Sí, mamá también quiere venir. Dudé antes de responder. Mi relación con nuestra madre había cambiado desde el nacimiento de Grace. La noche en que Sandra entró en estado crítico en la UCI, mamá se derrumbó en la capilla del hospital, admitiendo finalmente su papel en el comportamiento de Sandra durante todos estos años. Mamá puede venir, le respondí, pero las reglas siguen vigentes. Esas reglas se habían convertido en nuestra nueva normalidad. Sandra veía a Grace todos los fines de semana, pero siempre en mi casa, siempre bajo mis condiciones. Los papeles de la tutela seguían vigentes, idea de Sandra, no mía. Necesito rendir cuentas, había dicho. Necesito recuperar la confianza. Sonó el timbre, era la doctora Walsh, mi especialista en fertilidad. ¿Lista para tu cita?, preguntó al entrar. Habíamos programado consultas a domicilio después de que Grace empezara a vivir conmigo a tiempo parcial. Mira quién está aquí, le dije a Grace, quien chilló al oír aquello. La doctora Walsh se había convertido en parte de nuestra extraña familia reconstruida. ¿Algún efecto secundario del nuevo protocolo?, preguntó mientras nos sentábamos a la mesa de la cocina. Algunos dolores de cabeza, pero nada grave. Observé a Grace jugar con sus bloques. El grupo de apoyo en línea que me recomendaste me ha sido útil. Bien. ¿Estás segura de usar óvulos de donante? Asentí. Después de todo, decidí volver a intentar la FIV, esta vez con óvulos de donante para aumentar las probabilidades de éxito. La financiación había llegado de una fuente inesperada. Mujeres que habían seguido el vídeo de la confesión de Sandra habían creado una campaña de GoFundMe, recaudando más de $75,000 para mi tratamiento. Hablando de donantes, la doctora Walsh sacó unos papeles. Tengo una petición inusual que comentar. Me entregó un formulario. Reconocí la firma de Sandra al final. Tu hermana vino a verme, explicó la doctora Walsh. Quiere donar sus óvulos para tu ciclo de FIV. Me quedé mirando el formulario, con las emociones a flor de piel. Pero su histerectomía no afectó sus ovarios, desde el punto de vista médico, es una excelente candidata. La doctora Walsh hizo una pausa. Dijo que era la única manera que se le ocurría para enmendarse de verdad. Grace se acercó gateando, subiéndose a mi pierna. La levanté y la senté en mi regazo, respirando su aroma a bebé. ¿En qué estás pensando?, preguntó la doctora Walsh. Pregunté en voz baja. Estoy pensando en ciclos, respondí, en cómo romperlos. Mi teléfono vibró de nuevo. Sandra, ¿habló contigo el doctor Walsh? Por favor, no digas que no solo porque te lo ofrezco. Sé que no merezco el perdón, pero quizá pueda devolverte esto. Virginia cogió a Grace, dándome espacio para pensar. Decidas lo que decidas, dijo, asegúrate de que sea por las razones correctas. Miré a mi sobrina, a su rostro inocente que, de alguna manera, combinaba lo mejor de su madre y de mí. Entonces cogí el teléfono. Ven esta noche, le escribí a Sandra. Tenemos que hablar de esto en persona. Horas después, nos sentamos en mi sofá, con Grace dormida en su corralito cerca. Sandra se veía mejor que en meses, la terapia y la responsabilidad le sentaban bien. ¿Por qué?, pregunté. Simplemente porque tenías razón, respondió. En todo. Sobre las consecuencias, sobre la responsabilidad, sobre lo que significa amar de verdad a alguien. Se secó los ojos, observándome con gracia, viendo cómo equilibro la firmeza con el perdón. Quiero ayudarte a conseguir eso para ti. No arreglará lo que pasó, sé que nada puede arreglarlo. Pero tal vez pueda ser parte de algo nuevo, algo mejor. Observé el rostro de mi hermana, recordando el cruel mensaje que me había enviado sobre que yo no estaba destinada a ser madre. La vida le había demostrado que estaba equivocada de la forma más inesperada. De acuerdo, dije finalmente, pero no porque necesites perdón. Porque la gracia merece saber que la gente puede cambiar, que el amor puede sanar incluso cuando parece imposible.
Sandra asintió, con lágrimas fluyendo libremente. Gracias. No me des las gracias todavía, advertí. Hay una condición. Lo que sea. Si funciona, si tengo un bebé, tienes que estar en su vida como tía, como familia. Pero tienes que seguir trabajando, seguir ganándote su confianza. Lo prometo, susurró. Por Grace, por tu bebé, por nosotras. Grace se movió en sueños, emitiendo esos pequeños sonidos de bebé que, de alguna manera, habían curado partes de mí que creía rotas para siempre. Tomé la mano de Sandra. Algunas personas están destinadas a ser madres, dije en voz baja.